Tengan un saludo cordial, soy Cintia Leonela Zambrano Alcibar, estudiante del primer semestre de la carrera de Medicina en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. En este video les voy a hablar sobre lo que son las venas del miembro superior. Las venas del miembro superior van a estar divididas en dos grupos, un grupo superficial y un grupo profundo. Vamos a decir que el grupo superficial va a ser el más importante e incluso más estudiado. Sin embargo, para poder entender el tema en general, tenemos que saber lo que son las venas del grupo profundo. Las venas profundas, estas van a ser subfaciales y tienen lo que es el mismo trayecto, relaciones, límites e incluso nombres de lo que son sus arterias, porque como sabemos, cada arteria va a tener dos venas satélites. Estas venas satélites van a ser comunicantes y aquí vamos a encontrar lo que son dos arcos palmares profundos, dos venas radiales, dos venas cubitales, venas recurrentes anteriores y posteriores, y vamos a encontrar también lo que son las dos braquiales y una vena axilar y subclavia. La vena axilar va a nacer de lo que es las dos venas braquiales y va a tener un trayecto donde se atraviesa en sentido diagonal la región axilar, y una vez que pasa por debajo de la clavícula va a tomar el nombre de vena subclavia. Las venas superficiales. Las venas superficiales son de gran trascendencia debido a su uso quirúrgico, debido a que gracias a ellas se puede hacer lo que es la toma de muestras y la administración de fármacos o líquidos vía intravenosa. Estas venas superficiales son suprafaciales, viajan en el espesor del tejido subcutáneo. A diferencia de las profundas, las superficiales no siguen el trayecto de las arterias. Se puede decir que su disposición es hasta cierto punto aleatoria. Algo importante de mencionar es que estas venas van a estar en íntima relación con los nervios subcutáneos del miembro superior. El drenaje venoso del miembro superior comienza desde la mano de forma distal y a partir de la red venosa subunguial, la cual es un plexo venoso que se encuentra ubicado cerca del lecho de la uña. Estas venas van a seguir los bordes laterales de los dedos con el nombre de venas digitales dorsales y se comunican entre sí para formar los arcos digitales, los cuales van a dar orígenes a las venas metacarpianas dorsales. Estas venas metacarpianas se comunican entre sí de manera aleatoria y forman la red venosa dorsal de la mano. De las venas metacarpianas hay dos de mayor importancia, a las cuales vamos a mencionar. La primera, que viaja desde el pulgar, se denomina como vena cefálica del pulgar. Esta vena asciende y se une con el extremo lateral de la red venosa dorsal de la mano y cruza la tabaquera anatómica de la mano y forma a nivel del antebrazo lo que es la vena cefálica del antebrazo. La otra vena metacarpiana importante es la del dedo meñique o la del quinto dedo. Se va a unir con el extremo medial de la red venosa dorsal de la mano y va a formar lo que es la vena basílica del antebrazo. En lo que es la palma de la mano, las venas van a ser de menor número, más finas y menos desarrolladas. Las venas van a confluir inconstantemente y van a formar la parte media del antebrazo y la vena mediana del antebrazo. Dependiendo del caso, a nivel del antebrazo se encuentran de 2 a 3 troncos venosos principales, los cuales son venas cefálicas, vena basílica del antebrazo y de forma inconstante la vena mediana del codo. Ahora, al hablar de las venas superficiales del antebrazo, como se mencionó anteriormente, son 3 venas: la cefálica, la basílica y la mediana del antebrazo.
La vena mediana del antebrazo recibe una comunicación que se conoce como vena perforante del codo, la cual comunica a la circulación venosa superficial con la venosa profunda. Al nivel de la fosa cubital, esta vena se bifurca en mediana cefálica y en vena mediana basílica. Lateralmente del antebrazo, la cefálica se une con la vena mediana cefálica y forma la vena cefálica del brazo. Lo mismo ocurre en el lado contrario con las basílicas, o sea, la vena basílica del antebrazo se va a unir con la vena mediana basílica y va a formar la vena basílica del brazo. Esto que se mencionó corresponde a la M venosa. Sin embargo, esto no se ve muy comúnmente, puesto que solo se da en un pequeño porcentaje de personas. Esto pasa porque la vena mediana del antebrazo suele ser una vena afluente de la vena basílica del antebrazo y de la cefálica del antebrazo. Realmente, la vena cefálica del antebrazo se bifurca y la vena voluminosa se va a denominar vena mediana del codo. Recibe medialmente lo que es la vena perforante. La vena mediana del codo se va a bifurcar con la vena basílica del antebrazo y va a formar lo que es la vena basílica del brazo. La otra forma de la bifurcación va a ser que la vena cefálica del antebrazo va a continuar con lo que es la vena cefálica del brazo. Y entonces se puede decir que por lo general, en vez de una M, generalmente se va a encontrar lo que es una N. Bueno, las venas superficiales del brazo, como sabemos, son dos venas. Son la cefálica y la basílica del brazo, la cual la cefálica es hacia lateral y la basílica hacia medial. La vena cefálica del brazo asciende lateralmente en el brazo y va a profundizarse perforando lo que es la membrana costo-coracoidea y se va a encontrar lo que es el arco de la vena cefálica. Finalmente desemboca en la vena axilar. Ahora, la vena basílica del brazo va a ascender medialmente en el brazo y perfora la fascia braquial y va a desembocar en lo que es en la vena axilar junto con las venas braquiales. Muchas gracias. Buenos días, me presento, mi nombre es René Montes, estudiante de Medicina de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. El día de hoy les voy a hablar sobre las venas del miembro inferior. Las venas del miembro inferior se van a dividir en venas tributarias de la vena ilíaca interna y venas tributarias de la vena ilíaca externa, o venas del miembro inferior propiamente dichas. Respecto a las venas tributarias de la vena ilíaca interna, vamos a tener a la glútea superior, glútea inferior, pudenda interna y obturatriz. Respecto a la vena glútea superior, tenemos que esta se va a formar por la unión a la altura del borde superior de la escotadura ciática mayor, de las venas satélites, de las ramas de la arteria glútea superior. Estas van a formar un plexo que va a cubrir a la arteria glútea superior y al nervio glúteo superior en su emergencia del anal. Esta se suele presentar doble. Respecto a la vena glútea inferior, esta va a constituir un tronco voluminoso que va a acompañar a la arteria glútea inferior cerca a la escotadura ciática mayor y mientras atraviesa esta escotadura. Respecto a la vena pudenda interna, a esta la vamos a encontrar en la región glútea y en el miembro inferior en un periodo corto de su trayecto. Esta va a acompañar a la arteria pudenda interna lateral al nervio pudendo. Respecto a la vena obturatriz, esta se va a constituir por las venas satélites de las ramas de la arteria obturatriz. Esta se va a introducir en el conducto obturado junto con la arteria medialmente al nervio obturador. Respecto a las venas tributarias de la vena ilíaca externa, vamos a tener que estas se van a dividir en profundas y superficiales.
Las profundas, tenemos que estas van a tener el mismo trayecto, el mismo nombre y van a compartir las mismas relaciones con las arterias. Estas se van a presentar de 2 por arteria, es decir, vamos a tener 2 venas pedias, 2 venas tibiales anteriores, 2 venas plantares internas, 2 venas plantares externas, 2 venas tibiales posteriores, 2 venas peroneas, 2 troncos tibioperoneos. Estas, los que nos dicen libros como Rubieri y como Restit, es que solamente van a meritar una descripción propia por su importancia: la vena poplitea, la vena femoral y el tronco tibioperoneo. La vena femoral y la vena poplitea son las únicas que se van a encontrar únicas, es decir, una sola. Respecto al tronco tibioperoneo, este va a ascender posterior y un poco medial al tronco arterial. También va a estar situado anterior y medial al nervio tibial. Este tronco tibioperoneo va a estar formado por las venas tibiales anteriores, tibiales posteriores y peroneas. Respecto a la vena poplitea, esta vena va a estar formada por el tronco tibioperoneo y las venas tibiales anteriores. Esta vena poplitea, en su trayecto ascendente, se va a encontrar posterior y un poco medial a su arteria. También va a estar ubicada en forma de espiral en el tronco arterial, es decir, va en su parte media, va a estar situada posteriormente, mientras que en su extremo superior va a estar situada lateralmente. Esta vena poplitea va a terminar a nivel del hiato aductor, donde se va a continuar como vena femoral. Esta vena poplitea va a recibir a la vena safena menor y a las venas satélites de las ramas colaterales de la arteria poplitea. Respecto a la vena femoral, esta va a nacer a nivel del hiato aductor, continuación de la vena poplitea. Esta va a terminar a nivel del ligamento inguinal en la laguna vascular, donde se va a continuar como ilíaca externa. Esta vena femoral va a estar situada en forma de espiral en la arteria femoral, de tal manera que de inferior a superior primero va a ser lateral a la arteria femoral, luego va a ser posterior a la arteria femoral, para finalmente terminar siendo medial a la arteria femoral. Esta vena femoral va a presentar afluentes, como va a ser la vena safena mayor, y el resto de sus ramas colaterales va a coincidir con los ramos colaterales de la arteria femoral, con la excepción de la vena epigástrica superficial, circunfleja ilíaca superficial y las pudentas externas, que estas van a drenar en la vena safena mayor antes de que ésta desemboque en la vena femoral. Entonces vamos a tener solamente a la vena profunda femoral y a la descendente de la rodilla. Esta vena femoral profunda va a situarse anteromedial a su arteria y antes de que ésta desemboque en la vena femoral va a recibir ramos colaterales, como van a ser las venas del músculo cuádriceps femoral y las venas circunflejas femorales laterales. Eso sería todo respecto a la vena femoral. Respecto a las válvulas, vamos a encontrar que por lo general vamos a tener 2 válvulas en el tronco tibioperoneo, 4 válvulas en la vena femoral y 4 válvulas en la vena poplitea. Respecto a las venas superficiales, vamos a encontrar que estas van a estar en el tejido subcutáneo y vamos a encontrar en la región dorsal del pie una red venosa dorsal del pie que va a estar conformada por múltiples mallas, en la cual vamos a diferenciar un arco venoso dorsal del pie, el cual va a ser convexo anteriormente y va a estar situado cruzando la región tarsiana, para finalmente terminar en sus extremos en las venas safenas. En su extremo medial va a terminar en la vena safena mayor y en su extremo lateral en la vena safena menor. Este arco venoso dorsal va a recolectar sangre venosa de la red venosa superficial dorsal del pie mediante las venas digitales dorsales y también mediante las venas intercapitulares. Va a estar anastomosado con el arco venoso plantar, que vamos a describir a continuación. En la región plantar del pie vamos a encontrar una red venosa plantar que fue denominada por Lehart como suela venosa. En esta red venosa vamos a encontrar que va a estar formada por múltiples venillas de bajo calibre y en ella vamos a diferenciar un arco que se llama arco venoso plantar del pie. Este arco venoso plantar del pie va a estar drenando al arco venoso dorsal del pie mediante las venas intercapitulares, para finalmente tener troncos colectores que van a desembocar en las venas safenas correspondientes. Vamos a hablar de la vena safena mayor. La vena safena mayor se va a originar del extremo medial del arco venoso dorsal del pie. Va a pasar anterior al maleolo medial y va a tener un trayecto vertical y ascendente por la región anterior y medial de la pierna.
va a pasar por la cara posterior de la rodilla y por el cóndilo medial del fémur para llegar al muslo, y del muslo va a tener un trayecto ascendente en el cual va a ser siempre satélite y paralelo al músculo sartorio, para finalmente atravesar la fascia cribiforme y formar un arco llamado el arco de la vena safena mayor, que este arco solamente lo va a formar cuando haya la existencia de un nódulo linfático, que va a hacer que se tenga que arquear para terminar en la vena femoral, que es donde termina la vena safena mayor. Esta vena safena mayor va a estar siempre acompañada en el muslo por los ramos cutáneos anteromedial y accesorio del nervio safeno, mientras que en la pierna va a estar acompañada por el nervio safeno. Sus ramos colaterales va a recibir venas de la parte posterior de la red venosa dorsal del pie, va a recibir venas superficiales de la región anteromedial de la pierna, va a recibir la totalidad de las venas cutáneas de la región del muslo, y va a recibir a las venas pudendas externas, a las venas epigástricas superficiales, a las circunflejas ilíacas superficiales y a las dorsales superficiales del pene o del clítoris. En las venas de la región posterior del muslo van a anastomosarse o bien por medio de ramos independientes o por un tronco común conocido como safeno, la vena safena accesoria. En lo que es su anastomosis, va a presentar anastomosis en la región del tobillo con la vena tibial anterior, en la región de la pierna con las venas tibiales anterior y tibiales posterior, y en la región del muslo con la vena femoral y la vena safena menor, y en la región del pie con la vena dorsal del pie y con la vena plantar medial del pie. Respecto a las válvulas, va a presentar de 4 a 20 válvulas, donde siempre va a ser constante la válvula ostial. Respecto a la vena safena menor, tenemos que esta van a ser del extremo lateral del arco venoso dorsal del pie. Va a contornear posteriormente el malleolo lateral y se va a dirigir hacia superior por el borde lateral del tendón calcáneo. Va a tener un trayecto un poco orientado hacia medial y va a caminar por las dos cabezas de los gastrocnemios, para finalmente hacerse profunda y terminar en la cara posterior de la vena poplilla, formando un arco llamado el arco de la vena safena menor. Durante este recorrido va a estar acompañado por el nervio sural. Respecto a sus ramos colaterales, vamos a tener que va a recibir múltiples venillas de la región plantar y lateral del talón y de la región posterior y lateral de la pierna. Respecto a sus anastomosis, se va a anastomizar en el pie con las venas plantares laterales y en el tobillo con las venas peroneas. Casi siempre va a haber una vena anastomótica o una rama anastomótica entre la vena safena mayor y la vena safena menor. Esta vena va a originarse de la vena safena menor a la altura del rombo popliteo. Respecto a las válvulas, va a presentar la vena safena menor de 10 a 12 válvulas, donde siempre va a ser presente la válvula ostial. Y con eso hemos terminado todo con el tema de las venas del miembro inferior. Muchas gracias.